Después de pasado el tema político en Estados Unidos sobre el abismo fiscal, este año se vislumbraba tranquilo para los mercados, pero bastó que se diera el peor escenario previsto en las elecciones italianas para que todas las bolsas se derrumbaran este martes, lideradas por el índice de Milán, que se desplomó casi 5%. ¿Seguirá esta incertidumbre o es puntual? Lo conversaremos con el economista asociado al grupo Security en Chile, el uruguayo Aldo Lema. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marlene, ¿cómo estás? Lo que vimos hoy día, ¿es puntual? ¿O esta incertidumbre que mezcla lo político con lo económico va a ser la tónica todavía este año? A ver, la incertidumbre política y los problemas de fondo en Europa no se resuelven en el corto plazo, ni parece que vayan tampoco a, poder resolverse en 2 o 3 años. Es un problema mucho más complejo el de Europa y, por lo tanto, vamos a seguir con estas volatilidades. Lo sorprendente era haber tenido un periodo de calma tan profunda como la que habíamos vivido en estos últimos 2 o 3 meses. Dicho eso, el mundo en términos generales, en términos de tendencia, parece por China, por Estados Unidos y también por los emergentes, transitar a ser un poco mejor, un poquitito mejor que el año 2012. Pero sin que esta volatilidad vaya a desaparecer. Claro, la volatilidad es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar a convivir. Así es. Y probablemente lo anormal era la bajísima volatilidad que habíamos tenido durante estos últimos 3 o 4 meses. Aldo, hablando un poco de Estados Unidos, que usted lo acaba de nombrar, ¿qué lo hace a usted pensar que Estados Unidos eventualmente va a estar mejor cuando tenemos este viernes el famoso sequester, ¿no es cierto? Esto que vencen, o más que nada, al tiro inmediatamente estos gastos, esta reducción de gastos entra a tener vigor. Y además, teniendo en cuenta que dentro de la FED estamos viendo 2 visiones bastante contrapuestas respecto a la política monetaria de ese país, ¿qué piensa usted que va a pasar con Estados Unidos? Churchill solía decir de que los americanos terminan escogiendo la opción correcta después de haber probado todas las anteriores. Y creo que hay un poco de eso en términos del pragmatismo de la política norteamericana, en particular en materia fiscal, por ejemplo. Desde el punto de vista monetario, creo que la Fed ha actuado correctamente, es un ejemplo de lo que no hizo Japón en los últimos 20 años y de lo que no se hizo en la crisis de los 30. Y si bien hay debate que lo va a seguir ocurriendo porque de alguna forma es transparente, como el propio Bernanke señala, explicitar las visiones encontradas. No es novedad. Incluso en el periodo de la crisis 2008-2009 había dentro de la Fed algunos gobernadores que eran menos proclives a ser tan expansivos como terminó siendo la Fed y que fue lo correcto. De manera que uno diría que en la parte fiscal, Estados Unidos ha logrado mostrarse como un país que está en un proceso de consolidación fiscal. ¿Qué es consolidación fiscal? Es tener déficit todavía la deuda no se estabiliza, pero tiene convencidos, a los mercados en base a algunos ajustes que ha ido haciendo de que va a ser sostenible la deuda en el mediano plazo y sobre eso, más allá del debate político superficial, en el fondo parece haber cierto acuerdo sobre que lo mejor para Estados Unidos es ir hacia niveles de deuda que sean sostenibles en el mediano plazo. Y en la política monetaria, la acción de la Fed ha sido muy decidida. Claro. Y por lo tanto, uno pensaría que en la medida que los precios de los activos siguen recuperándose, Estados Unidos está en un círculo virtuoso definido por un tipo de cambio real alto, tasas de interés bajas y una política fiscal que se está ajustando, pero que se está ajustando en forma gradual. Por lo tanto, la mirada con Estados Unidos, más allá de la volatilidad, es relativamente optimista. Y eso lo reflejan los mercados. Los precios de los activos, los precios los índices accionarios en Estados Unidos están muy cerca de sus máximos históricos que se alcanzaron previo a la crisis. Pero Aldo, muchos dicen o sostienen que eso es precisamente porque es tanta la plata que ha imprimido, se habla de más o menos 85.000 millones de dólares mensuales, ¿no es cierto?, la FED,
que claramente esa plata tiene que ir a alguna parte. Mucha la tienen los bancos, pero alguna de ellas se ha soltado y muchas de esas están en activos. Por lo tanto, ya sea en las bolsas, en los commodities, que también están muy altos, y por lo tanto que eventualmente esto sí habría una distorsión en el mercado precisamente por lo que estamos hablando de la acción de la Fed. Hay dos cosas ahí. La primera es, un país para salir de una crisis como la que tuvo Estados Unidos tiene que implementar estas medidas. La verdad es que lo que ha ocurrido es que al aplicarse una política monetaria muy expansiva, eso ha sido el diferencial, el contraste con la crisis de los 30. La crisis de los 30 fue mucho más aguda porque esto no se hizo. Por lo tanto, Estados Unidos está haciendo lo correcto y mientras la inflación de bienes no sea un problema, en la medida que el desempleo se mantiene alto y que hay holguras en la economía, la Fed debe mantener esta política. Otra cosa es las consecuencias que eso tiene sobre el mundo emergente y cómo se manejan de alguna forma esas consecuencias. Evidentemente, si en el mundo emergente esto, implica políticas fiscales también procíclicas, o sea, políticas fiscales o monetarias procíclicas, expansivas, en circunstancias que en el mundo emergente hay un diferencial, un desacople con el caso de Estados Unidos, eso podría terminar generando problemas financieros o burbujas en el mundo emergente. Pero el primero es un problema de Estados Unidos que lo está resolviendo bien. El segundo es un problema de los países emergentes que estamos viendo que algunos quizás lo están resolviendo bien y otros no necesariamente bien. La gran duda o el gran tema que hay que plantear es ¿cómo serían las cosas en un esquema en donde Estados Unidos estuviera ajustando las tasas de interés, estuviera con un dólar más fuerte, los precios de las materias primas cayeran? Ese tipo de escenario es el más perjudicial para los emergentes. ¿Cree usted? Por supuesto. En la segunda mitad de esta década, digamos, ese es el tipo de escenario que nos ha complicado a los países latinoamericanos en el pasado. Parte de la crisis de los 80, parte incluso de las crisis de finales de los 90 y parte de las consecuencias que tuvo la crisis del 2008-2009 vienen cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos, claro, se repliegan los flujos de capitales hacia países emergentes, se aprecia el dólar, caen los precios de las materias primas. Entre guerra de divisas y guerra de tasas de interés, para América Latina es mejor el escenario de guerra de divisa, a pesar de Entiendo perfecto lo que usted está diciendo. Sin embargo, hay algunos que reclaman que precisamente esto que estamos viviendo es lo que nos ha, entre comillas, condenado a depender de los commodities y a no diversificar precisamente nuestras exportaciones. Al tener esta guerra de divisa y un peso tan apreciado, efectivamente y los commodities tan altos, efectivamente lo que Chile se beneficia es de la venta del cobre, que ya estamos viendo que no es suficiente. De hecho, tuvimos el año pasado déficit comercial. Bueno, eso no necesariamente es un tema, digamos, que digamos lleve a malas consecuencias en las economías. Canadá, Nueva Zelanda, Australia, países que ya pasaron largamente el umbral de ingreso per cápita que tiene Chile, o sea que son países, digamos, desarrollados, han aprendido a convivir con esto y han ido diversificando sus exportaciones. Entre otras cosas, por ejemplo, porque no han exacerbado en el boom el gasto asociado a estos ingresos transitorios. Los han ahorrado, eso ha limitado la apreciación de las monedas. En limitar la apreciación de las monedas, generar una economía más flexible, reformas tales que aumenten la productividad, atacar todas las otras dimensiones de la competitividad, han ido, digamos, facilitando o permitiendo economías con una base exportadora mucho más diversificada. De nuevo, más que atribuirle a razones exógenas, externas, lo que nos puede estar pasando, el propio Chile, por ejemplo, y estos otros países que pueden ser tomados como ejemplos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, nos indican cuál es el camino y cómo convivir con estos fenómenos. Claramente, entre tener precios de materias primas altas y tener malos precios de materias primas, el primer escenario es mucho más favorable. Ahora, como siempre, también los procesos de crecimiento, los buenos tiempos, las bonanzas generan desafíos y aquellos que manejan bien esos desafíos, ¿no?, que siembran con el buen clima, aquellos que siembran para cuando el clima, digamos, se vuelve más adverso,
pueden seguir cosechando incluso en esos malos tiempos. Claro, como dicen, de repente es más difícil administrar la bonanza. Así es. Que el déficit, Aldo. Muchas gracias por esta conversación acá en Agenda Económica. Gracias a ustedes. Con esta conversación entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.